Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con los teóricos de la materia, vamos a trabajar un periodo, tal vez el más oscuro de la historia argentina, que tiene que ver con la dictadura militar y el rol del trabajo social en ese contexto, en esa época que va de 1976 a 1983. Hay una serie de temas interesantes como para mirar ahí, o sea, qué pasa con la disciplina, qué retrocesos tiene, qué modalidades de resistencia se van construyendo desde el trabajo social y cómo se va a ir entrando a un modelo que vamos a estudiar la semana que viene que se llama de trabajo social alternativo. En principio sería como enumerar los datos sobresalientes de la dictadura militar argentina que tienen que ver con un fuerte terrorismo de Estado, con una aplicación de la doctrina de seguridad nacional, lo que va a generar cambios en la vida cotidiana que vamos a estudiar más adelante, eh, y dentro del campo del trabajo social un retroceso, básicamente a sus formas paramédica y parajurídica, o sea, va a aparecer esta idea de trabajo social como auxiliar de la medicina y auxiliar del derecho, básicamente, previo, diría yo, a la década del 40, previo a lo que estudiamos como modelo de asistencia legitimada. Por otro lado también va a haber el modelo neoliberal que se va a empezar a aplicar a sangre y fuego a partir de la dictadura militar, va a traer un achicamiento de las políticas sociales y acompañado paradojalmente de un incremento de los problemas sociales que va a traer la dictadura en sí misma y la aplicación de su modelo económico apoyado en los pilares básicos del neoliberalismo. También podríamos ver desde el punto de vista económico que este periodo que va del 76 al 83 implica también la caída del modelo keynesiano de la economía y la emergencia del modelo neoliberal, lo que va a traer mucho daño, no solo a lo económico, sino a lo social, a lo cultural, a la vida cotidiana, a las relaciones sociales, temas que también vamos a estudiar en profundidad, incluso de aquí hasta que terminemos la cursada de la materia, porque muchos de los efectos del neoliberalismo, por supuesto, están presentes hoy y abarcan una enorme cantidad de esferas que vamos a empezar a estudiar con detalle la semana próxima. Por otro lado también podemos decir, bueno, hay un modelo de intervención que tiene que ver con el trabajo social y la lectura militar. Se podría decir que básicamente sí, hay como digamos, una propuesta autoritaria, interventiva desde el poder hegemónico de la dictadura militar, asociada a estos principios vinculados con el neoliberalismo, vinculados con el achicamiento de las políticas públicas, con el achicamiento de las instituciones y con el terrorismo de Estado que va a atravesar a todas las disciplinas y va a restringir los campos de todas las disciplinas, la medicina, la psicología, la pedagogía, el trabajo social. Por ejemplo, el trabajo social va a tener prohibida el trabajo comunitario, el trabajo territorial, lo que llamamos trabajo territorial. Todo lo que sea intervención barrial va a estar expresamente prohibida por la dictadura militar. Ese terrorismo de Estado va a tener que ver con una serie de restricción de libertades, yo diría en todos los aspectos, en todas las esferas vamos a encontrar restricción de las libertades, desde la circulación hasta la expresión, va a ser expresamente prohibida la actividad política, va a haber una fuerte censura en todos los órdenes también, digamos, todo lo que tiene que ver con la creatividad va a estar censurado desde la plástica hasta el teatro, pasando por las ciencias sociales, incluso distintas formas de expresión van a ser censuradas, perseguidas, va a haber listas negras, cosas que seguramente ustedes ya conocen, pero que vale la pena ubicarlas dentro de un contexto que dialoga con el trabajo social. Esto también va a traer cambios en la vida cotidiana, una forma diferente de comprender y explicar que va a ser impuesta a través de medios de comunicación hegemónicos, a través de modelos autoritarios que se van a empezar a, ¿cómo decirlo?, introducir en la vida cotidiana, marcando el sentido en las relaciones,
y llevándolo, si vamos un poco a un campo más filosófico, a procesos de individuación o de individualización que van a generar una fuerte fragmentación social, que va a ser el gran tema a trabajar por las ciencias sociales y por el trabajo social como efecto de la aplicación del neoliberalismo, de las políticas neoliberales en las próximas décadas, que inicia, digamos, este modelo o este contexto de intervención. Por otro lado, dentro de lo económico va a haber una fuerte desindustrialización. La Argentina era un país fuertemente industrial, uno de los países más industrializados de toda América, y esa dictadura militar lo que va a hacer es desindustrializar el país. Lo que va a generar esto es, en principio, una enorme desocupación, una gran desafiliación en el sentido de eh, pérdida de no solo de empleo, sino de saberes vinculados con los empleos, un gran desmoronamiento de las grandes industrias que van a ser desmanteladas y llevadas a otros países, y también de las pequeñas y medianas industrias que son las que sostienen a las grandes industrias. Esa desindustrialización va a tener que ver también con un vaciamiento del Estado. El neoliberalismo va a proponer un Estado que no intervenga en la vida económica. El mercado va a empezar a ser, digamos, el que manda, por llamarlo de alguna manera, en ese contexto. Y va a haber expresas prohibiciones de textos y lecturas. Son conocidas las quemas de libros que hizo la dictadura militar y la persecución, digamos, a personas que tenían determinados libros que no tenían que ver con el ideario de la dictadura o con la propuesta ideológica de la dictadura. Entonces, un allanamiento donde había, en una casa donde había libros que no tenían que ver con esa forma de pensamiento o esa forma de expresión, era susceptible de ser severamente castigado. Y también librerías que eran allanadas y sus libros secuestrados. O sea, hubo una tremenda persecución en el sentido de, digamos, de lo que serían los textos, por dar un ejemplo, y eso obviamente repercute y muestra lo que está ocurriendo en toda la sociedad. Eh, la universidad pierde su autonomía, es decir, la universidad pierde su libertad. Generalmente los rectores y los decanos de las facultades eran impuestos por el gobierno militar, la mayoría de los casos eran militares, entonces imponían un régimen militar hacia adentro de las universidades. Por supuesto que no había organización estudiantil, estaba prohibido ese tema, estaban prohibidos los centros de estudiantes, todo tipo de agrupación era considerada peligrosa, expresamente prohibida y severamente castigada con la posible detención y desaparición. No olvidemos que la dictadura militar suma 30.000 desaparecidos en la Argentina, además de las atrocidades que comete desde el punto de vista de la desaparición de personas, campos de concentración, torturas, secuestro de niños, etc. Eh, y también hay una complicidad de la sociedad civil, hay una gran parte de la sociedad que apoya esta dictadura militar. Hay una parte de la sociedad que se beneficia económicamente con estos cambios económicos y que también va a apoyar todo lo que tiene que ver con el manejo de la obra pública. Se va a beneficiar mucho porque la obra pública va a ser derivada al sector privado cuando deja de estar presente el Estado, o sea, al achicarse el Estado, como se empieza a decir ya en esa época. Y también hay sectores de la economía que ya venían pregonando el golpe militar del 24 de marzo del 76, que son los primeros que se van a beneficiar, sobre todo los vinculados con el agro, y con el capital financiero. Es decir, la especulación financiera va a ser como algo que va a crecer exponencialmente en la Argentina a partir de la dictadura militar. O sea, se va a cambiar un modelo de producción industrial por un modelo de especulación financiera. Fíjense cómo esto se repite hasta la actualidad. Por eso hablamos de décadas de neoliberalismo y de tensiones con el neoliberalismo que se inauguran en este contexto, y por eso nos parece importante
analizar este periodo breve, si se quiere, 1976, 1983, pero muy intenso, muy terrible en muchísimos sentidos y en todo lo que sembró, generó y aún perdura, digamos, en la subjetividad y en condiciones objetivas desde el punto de vista macroeconómico, lógica financiera, etcétera. Y el terrorismo de Estado va a generar un efecto objetivo, que tiene que ver con la represión concreta, con los desaparecidos, pero también un efecto subjetivo, que es llamémosle, la imposición del miedo. Si el temor al otro, el temor a agruparse, el temor a lo colectivo, el temor a pensar en un mundo mejor, que era un poco lo que planteaba el modelo de reconceptualización que vimos la semana pasada. Sin dos palabras, conviene también ubicarnos en qué queremos decir cuando decimos neoliberalismo. Me parece importante trabajar un poco esa cuestión. Básicamente, cómo surge el neoliberalismo, surge a partir de conceptos filosóficos y económicos que tienen que ver con el liberalismo, que es del siglo XIX. Básicamente lo que plantea el neoliberalismo es que el Estado es un escollo, que el Estado no debe de ninguna manera intervenir en ningún aspecto de la economía y que el mercado debe generar fuertes formas de autorregulación y que las sociedades a partir de la libre competencia van a generar determinado nivel de crecimiento y riqueza y ese determinado nivel de crecimiento y riqueza va a generar lo que se llama un derrame, es decir, una acumulación que se va a derramar y ese derrame es lo que va a beneficiar a los sectores menos favorecidos. Obviamente que este derrame nunca existió, las sociedades se empobrecieron, la concentración de la riqueza se hizo de una manera tremendamente codiciosa y obscena hasta la fecha y los efectos del neoliberalismo los vemos hoy en todo el mundo, en toda América Latina, incluso creo que la pandemia que estamos atravesando hace más visibles los efectos del neoliberalismo en clave de desigualdad, por ejemplo. Y básicamente hay una idea de autodeterminación del mercado, es decir, eso se va a llamar principio de subsidiariedad y una, diría yo, una idea muy hegemónica, obsesiva con el tema de la estabilidad de la moneda, que en definitiva nunca resolvió ningún tipo de eh, problemática económica estructural en ninguno de los países del tercer mundo y menos aún en Argentina. Si queremos decir algo más de neoliberalismo, hablaríamos de sus ejes básicos. Dijimos el más importante es ese principio de subsidiariedad, es decir, que el mercado debe manejar la economía, que el Estado no debe intervenir y si interviene debe intervenir en función de favorecer al mercado. Y también el monetarismo, lo que mencionábamos recién, es decir, la importancia del control de la moneda. El control de la moneda sí se le otorga al Estado, pero asociado a digamos, los intereses del mercado. También la aparición del capital privado en todas las áreas del Estado, o sea, todo se va a privatizar, una palabra que se empieza a usar en ese contexto. El Estado va a estar obviamente limitado en todas sus áreas. Y también esto va a tener que ver con un enunciado de políticas antiinflacionarias que van a generar más inflación en el mediano, en el corto, en el largo plazo, según el periodo de la historia que analicemos. Y lo que se llaman acciones antirrecesivas desde el punto de vista del lenguaje neoliberal, que tiene que ver básicamente con la no distribución de la riqueza y con la idea de que la economía mejora si baja el salario real. Es decir, si se achica la distribución del ingreso o la distribución de la riqueza. Y, como decíamos antes, un predominio de lo financiero por encima de lo productivo. Estas son como las bases más elementales del liberalismo y creo que es interesante conocerlas como para empezar a discutirlas, empezar a visibilizarlas y ver también cómo todo esto que mencionábamos recién
no solamente es un tema económico, sino que transforma de una manera clave la vida cotidiana. En ese sentido, tenemos dos elementos para empezar a conversar que transforman la vida cotidiana en el contexto de la dictadura militar argentina, que son el terrorismo de Estado y la irrupción de este modelo económico llamado neoliberalismo. Por otro lado, la vida cotidiana va a estar fuertemente alterada por la represión, una sociedad que vive bajo la oscuridad de la represión, bajo la posibilidad de que cualquier casa sea allanada, que cualquier persona pueda desaparecer. Eh, bueno, eso también evidentemente cambia la vida cotidiana, se inscribe, como decíamos antes, en la subjetividad, y esto va a estar acompañado por la desaparición de personas, la apropiación de hijos de desaparecidos, temas que hemos conocido y conocemos y se siguen trabajando y discutiendo y conversando y denunciando en la sociedad argentina. El Estado, y esto me parece importante verlo porque tiene mucho que ver con la intervención en lo social, el Estado cambia su fisonomía de protección para ser un Estado que genera terror, es un Estado terrorista. Es decir, el Estado ya deja de proteger para transformarse en un Estado que va a generar terror. Es decir, un Estado que en el modelo keynesiano de la economía y en el modelo de Estado social o Estado de bienestar se encargaba fundamentalmente del cuidado de la población, ahora se va a encargar fundamentalmente de la represión de la población sistemáticamente hablando. Sistemáticamente se van a construir un plan eh, ya muy estudiado de represión de la población, digamos, de la sociedad argentina. Esto va a traer enfriamiento en los lazos sociales, como decíamos antes, y bueno, un importante crecimiento de la censura, tanto la censura explícita como la censura implícita, es decir, la autocensura. Al achicarse el aparato estatal y va a haber, al haber cierre de fábricas, va a haber pérdida en la producción estratégica de la Argentina, y esto también no solo va a traer pérdida de puestos de trabajo, sino también pérdida de sentido en términos de trabajo. El trabajo va a empezar a ser precario, va a ser precarizado, va a ser más endeble, o sea, la estabilidad laboral, muy ligada a la idea keynesiana de la economía, se va a perder con la irrupción del modelo neoliberal de la economía. Y por supuesto, lo que va a traer es un enorme y fenomenal crecimiento de la deuda externa y una mayor dependencia de la Argentina dentro de los organismos internacionales. Incluso se podría decir que si miramos la Argentina previa al golpe de Estado del 76, la Argentina, si queremos la fotografía del 24 de marzo del 76, una Argentina que no es considerado un país que necesite ayuda por parte de los organismos internacionales, y bueno, la Argentina va a ir empobreciéndose y va a ser cada vez más dependiente de los organismos internacionales, llámense Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, incluso va a aparecer, digamos, eh, van a aparecer organismos de Naciones Unidas como en países que eran mucho más pobres que la Argentina, van a aparecer a través de planes, proyectos, etc. Todo esto va a traer nuevos problemas sociales, va a haber el incremento de la pobreza, va a generar una nueva construcción de cuestión social, eh, los viejos problemas sociales van a existir, pero en nuevos escenarios aún más desolados, aún más complejos, aún mucho más difíciles que los anteriores. Por otro lado, si miramos la vida cotidiana, también encontraríamos una reestructuración de la familia a partir del desempleo. Por ejemplo, ya los papeles dentro de la familia empiezan a ser diferenciados. La vida barrial se va a desarticular en las zonas más urbanizadas de la Argentina, en las zonas más fabriles de la Argentina. El gran organizador era la fábrica, el barrio se organizaba alrededor de la fábrica. Al cerrar la fábrica, el barrio empieza a tener otra fisonomía.
se construye otro tipo de relación social, empieza a haber relaciones de competencia, empiezan a existir formas de búsqueda de poder de distinta índole, muchas de ellas vinculadas también con la violencia. Uno podría decir, bueno, ¿cuándo empieza la violencia en los barrios, por ejemplo? O los fenómenos de violencia en todos los barrios, en las barriadas de nuestro país. Y yo diría, bueno, esto se asocia con el desmembramiento, el desarmado del aparato productivo, el desarmado de una lógica de sentido que tiene que ver con estructuras familiares, instituciones de trabajo, etcétera. Vamos a encontrarnos también con los primeros cambios a nivel territorial y ya estos cambios van a generar otras y nuevas formas de organización barrial que se van a ver rápidamente en el modelo que vamos a ver la semana que viene, que es el modelo que llamamos de trabajo social alternativo. También la dictadura va a traer movimientos forzosos de población, es decir, de desplazamientos de barrios, de villas, que van a ser violentamente trasladados de un lugar a otro, barrios que van a ser desarmados, barrios que van a ser desmantelados, gente que va a quedar en situación de calle, es decir, la, la dictadura trae represión, pobreza y fundamentalmente desigualdad. Y esto es visible, es estadístico, está a la mano, se puede conocer y aparece todavía, digamos, esto es un episodio bastante reciente de la Argentina, todavía tenemos muchos testimonios de esa época. También esto va a generar mucha incertidumbre con respecto al trabajo, con respecto a la perspectiva de futuro, con respecto a la actitud del otro, con respecto a lo que antes era, digamos, esperable, empieza a ser incierto. Entonces esa incertidumbre también va a atravesar la vida cotidiana y también va a transformar esa subjetividad en una forma de padecimiento. Se va a padecer la incertidumbre, se va a padecer la ausencia de un Estado protector, se va a padecer la falta de trabajo, se va a padecer incluso la falta de sentido. Y la propuesta, llamémosle consumista y financiera, por decirlo de alguna manera, que hace este modelo neoliberal, también va a generar formas de padecimiento. Eh, y también vamos a encontrarnos con una crisis de las formas organizativas clásicas eh, a nivel sindical, político, estudiantil y barrial, fundamentalmente por la aplicación del terrorismo de Estado y por la desaparición de personas y la desaparición de líderes y referentes políticos, estudiantiles, sindicales, etc. También a nivel internacional el modelo neoliberal se aplica. Y para decirlo rápidamente, nos encontraríamos con algunos elementos que vamos a estudiar y que también están presentes en la actualidad, elementos que tienen que ver con la subjetividad y tienen que ver con nuevas formas de comprender y explicar el mundo. Uno de ellos es el colapso de la idea de futuro, es decir, el futuro se hace muy incierto en un mundo donde no sé si voy a tener trabajo, cuando vengo de un mundo donde tal vez mi abuelo, mi padre trabajaron en el mismo lugar y yo ya no voy a tener ese lugar porque ese lugar ya cerró o la perspectiva de trayectoria dentro de ese lugar ya no existe más. Entonces la idea de futuro se colapsa en el sentido de que ya no es tan fácil el acceso a la universidad, por ejemplo, ya no es tan clara la promoción social en un país, si miramos la Argentina, que la idea de promoción social empieza a ponerse en cuestión y va a estar vinculada con lo que después se va a llamar meritocracia, por ejemplo, va a estar vinculada más con la idea de esfuerzo individual, por llamarlo de alguna forma. Entonces el futuro empieza a ser algo complejo. También, digamos, a nivel mundial aparece otro tema que es importante, que es la idea de límite con respecto a los recursos naturales. Es decir, los recursos naturales que parecían inagotables se empieza a ver que sí se pueden agotar.
Entonces empiezan a tener otro tipo de valor, se empieza a dar importancia a la ecología, eso también va a transformar la comprensión y explicación del mundo y la estructuración de la vida cotidiana. Y también la idea de, digamos, una crisis económica mundial que tiene que ver con la aplicación de estos postulados neoliberales y un corrimiento hacia lo financiero y un desmadre, digamos, de todo lo que es el aparato productivo, que va a ser trasladado a otros lugares del planeta, los lugares donde la mano de obra es más barata. Ahí empiezan a crecer los países de Asia, por ejemplo, en ese sentido, donde hay otras condiciones de vida, otras condiciones de construcción de la economía. O sea que estamos viendo un mundo que está fuertemente convulsionado, no ahora por el cambio, por la transformación, sino que está convulsionado por un futuro que termina, por una posibilidad de finalización, por una posibilidad de fin, que puede haber un holocausto nuclear, que puede haber un holocausto ecológico, que puede haber un holocausto por falta de recursos naturales, incluso si estamos en 1976, y hasta 1983, vamos a encontrarnos con una idea de holocausto nuclear, es decir, hay una fuerte tensión entre lo que serían las dos potencias hegemónicas a nivel mundial, que son la Unión Soviética y los Estados Unidos, están en un nivel de tensión muy fuerte y con una gran capacidad de atesoramiento de armamento nuclear. Entonces está la idea en ese contexto de mediados de la década del 70, los 80 y hasta a principios de los 90, esta idea de que el mundo puede desaparecer simplemente a partir de un holocausto nuclear. Entonces esta idea de no futuro, de incertidumbre, va a generar nuevas estéticas, nuevas lógicas, nuevas formas de pensar la vida cotidiana y va a atravesar fundamentalmente lo que decíamos al principio, la idea de futuro. Por otro lado, si miramos las políticas sociales y las políticas sociales en su relación con el trabajo social, ahí también vamos a tener puntos de conflicto bastante complejos. Es decir, las políticas sociales van a ser consideradas un gasto público, se va a empezar a hablar de gasto público cuando la política social es una inversión, no es un gasto. Es decir, la educación es una inversión, la salud es una inversión, eso lo sabemos, pero vale la pena reflexionar, detenernos en ese punto y cómo aparece la nominación de las cosas, en qué contexto y bajo qué modelo social, económico, político, cultural, en este caso neoliberal, que empieza a decir, por ejemplo, la política social vinculada con la niñez es un gasto público. Y en realidad, vuelvo a decirlo, es una obligación del Estado, es una política de protección y lo puedo ver como una política de inversión más que de gasto. Por otro lado, si son considerados gastos, se achican en los presupuestos. El presupuesto acerca de lo social se empieza a achicar. Entonces, las instituciones típicas de la acción social van a estar cada vez más deterioradas. Las escuelas empiezan a deteriorarse, la universidad tiene menos presupuesto, la salud tiene menos presupuesto, la acción social tiene menos presupuesto. Entonces vamos a ver un fuerte deterioro de lo público y un crecimiento de lo privado, a partir de que lo privado sí va a ser subsidiado por el Estado y va a ser muy, digamos, apoyado por lo financiero dentro del sistema de mercado que mencionábamos antes. Es decir, que las instituciones típicas del Estado social van a empezar a debilitarse y van a empezar a perder legitimidad con respecto a la población. Entonces vamos a encontrarnos con un inicio de privatización y tercerización de las políticas sociales y incluso va a haber intentos de arancelamiento y aplicación de arancelamiento a nivel de la salud, por ejemplo, y de otras prestaciones que van a empezar a ser cobradas, van a empezar a ser aranceladas dentro del campo de las obras sociales, por ejemplo,
Incluso hasta un intento de arancelamiento de la universidad, cosa que no logra hacer la dictadura militar. La crisis del sector de la seguridad social, o sea, de las obras sociales, tiene que ver también con la baja o la caída del salario real, eh, la disminución en la cantidad de afiliados, es decir, al reducirse la cantidad de industrias, se reduce la cantidad de afiliados a los sindicatos y ahí tienen menos aportes las obras sociales. Las obras sociales empiezan a tener problemas económicos y empiezan a tener problemas en sus prestaciones, es decir, en sus coberturas. Eh, con respecto específicamente del trabajo social, diríamos, nos encontramos un trabajo social en universidades intervenidas por militares. Generalmente los rectores, los decanos eran designados por las, llamémosle entre comillas, autoridades de la dictadura militar. Era frecuente que un decano de medicina sea un capitán médico, por ejemplo. Siempre el rango militar estaba como presente y obviamente las universidades intervenidas no tenían ningún tipo de libertad de cátedra, tenían programas impuestos por la dictadura militar, programas de estudios impuestos por la dictadura militar, había una tremenda censura en todo lo que era el material que circulaba, había una expresa prohibición con respecto a textos que no podían ser leídos, no se permitían los centros de estudiantes, estaban prohibidos expresamente los centros de estudiantes bajo pena de prisión o la posibilidad de desaparición. Decíamos antes intento de arancelamiento dentro de la universidad, un fuerte control punitivo y la designación de profesores era directamente por ordenanza, por decreto, o sea, no había concursos ni mucho menos, sino que dentro de cada facultad se designaban personas afines, no todos, no, la mayoría no eran militares, muchos de ellos eran civiles, afines a la dictadura militar. Aún así, nos podemos encontrar que dentro de todo ese pool había también profesores que quedaban y que silenciosamente podían intentar o intentaban dar contenidos diferentes a los que hegemonizaba de alguna manera la dictadura militar. En el caso del trabajo social hay una expresa prohibición del trabajo comunitario, o sea, del trabajo territorial. Eh, y sí aparece algo que podemos ver como interesante, que es el mantenimiento de la lectura clandestina de prácticas y textos vinculados con el trabajo social, sobre todo la reconceptualización. Es el origen de los grupos de estudio, que eso se da en muchos campos de las ciencias sociales, es un fenómeno muy de la Argentina, donde se estudia por fuera de la facultad. Es decir, los contenidos que me está dando la facultad, que considero que no me son útiles, entonces nos juntamos a estudiar esto que la facultad nos está impidiendo ver, o esto que la facultad prohíbe, o que esto que hasta es peligroso tenerlo. Entonces ahí se van construyendo grupos de estudio, grupos de reflexión, que van a empezar a analizar autores que van a empezar a ser novedosos, como Michel Foucault. Para la época, Foucault es un autor que es novedoso, va a dialogar con autores de la reconceptualización, se lo va a hacer dialogar con autores de la reconceptualización, se van a construir formas de intervención a partir de prácticas alternativas y un poco clandestinas que aún perviven dentro de las instituciones, o a partir de lo que después se van a llamar organismos no gubernamentales, también van a aparecer instituciones que van a empezar a generar formas alternativas de intervención social que van a requerir de trabajadores sociales, donde los trabajadores sociales van a empezar hasta insertarse laboralmente. Eh, y por otro lado, diríamos que bueno, hay una persecución concreta a trabajadores sociales, desapariciones de trabajadores sociales, de estudiantes, eh, a nivel de todo el país. Eh, también
la prohibición de la intervención comunitaria va a ir acompañada de el control de la intervención en dispositivos grupales, esto será en el campo del trabajo social y también será en el campo de la psicología. Va a haber una vuelta al funcionalismo también. Antes hablábamos de lo paramédico y parajurídico, pero también podemos ver en las prácticas, en la propuesta de prácticas, una vuelta del funcionalismo, una vuelta de esta búsqueda de funcionalidad, de esta detección de anormalidad, esta detección de lo disfuncional. Va a ser bastante, digamos, impulsada, va a ser muy impulsada por lo que podemos llamar la academia dentro del campo del trabajo social en el contexto de la dictadura. Se va a volver a trabajar con encuestas, tema que se había dejado ya en la década del 60 y poco se trabajaba en la década de los 70. Las encuestas van a tener algo de punitivo, van a tener que ver con el arancelamiento si miramos el sector salud. Va a aparecer en el sentido común y a partir de los medios de comunicación y a partir de opinólogos, por decirlo de alguna manera, y algunos, entre comillas, cientistas sociales, la asociación pobreza-delito. Se van a cerrar servicios sociales y se van a prohibir actividades que se venían realizando en barrios, grupos, instituciones, etc. Es decir, que si lo decimos en términos que venimos estudiando, es como un retorno al modelo tecnocrático normativo con marcas del positivismo, diría yo, con esto de lo paramédico y parajurídico que ya mencionamos. Esta idea del trabajo social como técnica y no como profesión, como técnica auxiliar del derecho y de la medicina fundamentalmente, va a estar muy presente incluso en los planes de estudio de la dictadura militar, o sea que va a haber una tendencia a desprofesionalización, pero aún así van a existir clandestinamente o semi-clandestinamente asociaciones de trabajadores sociales que van a defender la profesionalización y van a emitir comunicados o van a generar reuniones o van a generar actividades que van a hacer una defensa de la profesión, aún con el riesgo que implicaba generar este tipo de cuestiones dentro del ámbito de la dictadura militar. En el contexto de la dictadura tampoco hay una ley de ejercicio profesional, eso va a venir con la democracia. Todo lo que tuviese que ver sobre todo con la reconceptualización está expresamente prohibido, las revistas, los textos van a estar prohibidos como dijimos recién, incluso algunos textos van a ser como reescritos en lógica de la dictadura militar de manera un poco patética, si me permiten la palabra, y va a haber una tendencia a la despolitización de las prácticas. Es decir que vamos a encontrarnos con una forma de intervención, yo diría un modelo de intervención que va a tener una tendencia a la desprofesionalización, como dijimos recién. Va a tener una idea de sujeto vinculado con lo que después se va a llamar beneficiario dentro de la lógica neoliberal en su relación con las políticas sociales. Y va a aparecer la idea del riesgo, ¿no? La idea del riesgo muy vinculada al contexto de la dictadura y a este contexto de temor. Pero también, por otro lado, podemos decir que este periodo genera un movimiento subterráneo, clandestino, de corrientes de pensamiento que van a poner en cuestión lo que se venía dando en la universidad, como decíamos antes, pero que van a empezar a construir nuevas formas de intervención, nuevas formas de mirada que van a empezar a tratar de entender los movimientos sociales posibles, la construcción de subjetividad que hace la dictadura, sobre todo a partir del control punitivo. O sea, yo creo que la presencia del pensamiento de Michel Foucault, que ustedes ya conocen, ya leyeron,
Yo me animaría a decir que tiene que ver con eso, que tiene que ver con eh, el punitivismo. ¿Sí? Foucault es un gran denunciador del control punitivo en las sociedades. Y lo que se vive en la cotidianeidad de la dictadura militar justamente es un control punitivo de todos los actos de una persona. Entonces, creo que hay un punto de interés que implica, digamos, una lectura de este autor como de otros autores que se van a ocupar de este tema y se va a pensar esto en diálogo con la intervención del trabajo social, con las lecturas sociales que el trabajo social puede hacer, con los aportes que el trabajo social puede hacer, aprovechando los aportes de la reconceptualización. Bueno, con esto tenemos una pequeña aproximación a un periodo muy terrible, muy oscuro de la Argentina y recortamos en este caso también del trabajo social que va de 1976 a 1983 y que es previo al modelo de intervención que denominamos de trabajo social alternativo. Bueno, nos vemos en la próxima, muchas gracias.